Hola a todos. En esta ocasión les quiero platicar sobre por qué creo que es buen momento para aprender a programar. Mi nombre es Quique Díaz y soy director de comunidad de DBF, la escuela de programación más grande de América Latina. La tecnología tiene comportamientos cíclicos y para eso déjame tratar de darte un ejemplo. Durante la guerra de los ordenadores o de las computadoras personales, existían dos grandes empresas que, a pesar de que pareciera que son muy similares, tenían formas de operar y de vender sus productos de manera muy diferente. Estas dos empresas son, por un lado, Apple y Microsoft. Apple era dueño de toda la cadena de producción, es decir, eran dueños de la capa física, de los dispositivos físicos y de la capa lógica de todo lo que vendían. Microsoft, por otro lado, lo que hizo fue licenciar la capa física, es decir, licenció el sistema operativo a diferentes empresas y estas empresas normalmente eran dueñas de hardware. Entonces, quien vendía finalmente el hardware eran estos proveedores de Microsoft y no necesariamente Microsoft como tal. 40 años después, 30 años después, en la época del cómputo móvil, sucede un fenómeno exactamente similar. Es decir, Apple sigue siendo dueño del mismo sistema, de un sistema operativo, de un solo dispositivo, de un solo tamaño de pantalla, con un solo carrier, a diferencia de Android siendo regalando o dando open source de manera su plataforma y permitiendo que otros creadores de hardware pudieran utilizar el sistema operativo y open source, de manera que creció exponencialmente la cantidad de dispositivos versus macOS. Todavía hasta hace un par de años habían cerca de 5 dispositivos por cada un dispositivo de Apple. Bueno, esto desde la perspectiva de económica hay una razón y quien en algún momento lo trajo a la mesa fue un economista que se llama Nikolai Kondratiev, en el cual explica los diferentes ciclos de crecimiento económico derivado de diferentes industrias y el desarrollo que, o sea, la investigación y desarrollo que eventualmente se derivó en el crecimiento de esas industrias, ¿no? El fenómeno más popular y el más cercano es justo el de que podemos visualizar un poco con este proceso del cíclico fenómeno derivado de la tecnología, es justo la cuarta revolución industrial. En los años 1700 se inventa la máquina de vapor que cumple una necesidad o un objetivo de poder de alguna manera hacer más fácil el proceso de generación en la industria, ¿no? O sea, particularmente poder mover grandes cantidades de materia de un punto A a un punto B a través de la máquina de vapor. Luego, la industrialización de diferentes productos y servicios, la industria del travel, la industria de la electricidad, es justo la primera y la más importante, la más interesada en que eh, se pudiera de alguna manera almacenar energía y poder transmitirla de una manera muy barata, ¿no? La tercera revolución industrial fue justo el uso de ordenadores y dispositivos móviles para poder intercomunicarnos. Y la cuarta revolución industrial, que se estima que van a ser del 2016, dependiendo de los diferentes autores que consultes, al 2030, diferentes microversiones de pequeñas revoluciones. Y la caracterización más importante de esta cuarta revolución industrial es el hecho de que tenemos muchos dispositivos conectados a Internet y que pareciera que son inteligentes. Déjenme darles un pequeño ejemplo de por qué considero que también en algunos aspectos de nuestra vida también hay fenómenos cíclicos. En el 2009 tuve la fortuna de ser parte de organizar un evento de programación en mi escuela y estuvimos trabajando durante 3 meses muy fuerte para lanzar este evento. Sin embargo, la pandemia de influenza en el 2009 justo causó estragos y cerró mucho del trabajo y de los centros de trabajo, centros educativos en México. Eso eventualmente causó que no pudiéramos dar nuestra conferencia y fue un proceso muy duro porque también además nos tuvimos que mantener en cuarentena y todos separados. Eso a pesar de que pareciera algo malo, yo lo vi como algo muy positivo porque desarrolló en mí ciertas habilidades y ciertas como
hábitos diarios que me permitieron convertirme en un profesional del software y vivir de esto, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera platicarles es que el Google Technologies User Group fue un parteaguas en el principio de mi carrera, porque en este espacio conocí un montón de personas que querían aprender más sobre diferentes tecnologías solo por el simple hecho de aprender, ¿no? Eventualmente me volví un parte de estas personas que organizaban estos eventos, me volví adicto a organizar y a conocer diferentes personas que estuvieran involucrados en la escena de la tecnología en México, como Santiago Zavala, que ahora es inversionista de riesgo, César Salazar, Guayo Serrano, que trabaja en Stripe, y Omar Zaragoza, que tiene su propia compañía, ¿no? Eventualmente me permití también ser parte de este mismo grupo de locos y organicé algo que se llama Android Titlan, que es una comunidad de programadores en Android que lanzamos en 2010 y que después de 5 años se convirtió en la más grande del mundo porque hicimos muchos eventos, muchos hackatones, muchas cosas alrededor. De hecho, eventualmente eso me dio acceso a un programa muy especial que se llama Google Developer Experts, que es básicamente una condecoración que ofrece Google a diferentes personas por dos cosas. Primero, porque eres una persona de comunidad que aporta mucho valor a la comunidad, ya sea con talleres, con tutoriales, con hackatones, con muchos eventos. Y por otro lado, también se espera que tengas muchas capacidades técnicas, que seas líder de un equipo, que tengas mucho conocimiento de un área. Es muy interesante porque en mi caso personal, yo vengo de una familia rota, de una familia muy pobre, y a pesar de las condiciones y justo particularmente por estas habilidades que desarrollé y que aprendí, fui capaz y fui afortunado de ser contratado por Google para consultoría, para hacer aplicaciones, para dar entrenamiento en su misma plataforma, en Android, ¿no? Eso es muy interesante y justo la pregunta, o sea, lo que me empieza a preguntar es, ¿qué es aquello que ven estos individuos por lo cual me contratan, ¿no? Entonces me di cuenta que habían una serie de habilidades suaves más que habilidades duras, porque de ninguna manera soy un genio, soy una persona común y corriente, pero creo que desarrollé ciertas habilidades suaves que me permitieron sobresalir de los demás. Entonces te las quiero compartir justo aquí. Y la primera es totalmente eso, aprender a aprender. Mm, para mí, justo el tener esta habilidad de aprender a aprender es desarrollar el hábito consciente de prueba y error, entender qué cosas funcionan para mi aprendizaje y mi crecimiento y cuáles no, ¿no? Y en función de evidencia, construir herramientas para aprender más fácil y conocerte, conocer mejor cómo es que aprendes más rápido y cuáles son los diferentes mecanismos sensoriales que utilizas. Por ejemplo, tengo amigos que funciona mejor su cerebro cuando están hablando que cuando están escuchando. Y eso no necesariamente es algo malo, es simplemente cómo es que se conectó su cerebro, digamos, cómo se fueron diseñando las conexiones neuronales. Y es vital que cada individuo sepa y pueda diferenciarse de los demás, porque solamente aprendiendo de uno mismo es como puedes desarrollar hábitos para aprender más rápido, ¿no? Por otro lado, no nada más se necesita la capacidad como cognitiva, sino también un poco el autoconocimiento de mis emociones. Es decir, qué clase de miedos, qué clase de factores emocionales afectan mi desempeño y mi capacidad de estar aquí y ahora. Y eso, en mi opinión, el hecho de que podamos desarrollar una capa de autoconocimiento también nos trae muchos beneficios positivos. Por ejemplo, el hecho de que seas consciente de tus propios defectos también te hace ser empático para cuando los identificas en otros. Y eso es, en mi opinión, una capacidad de un líder en equipos de alto desempeño que eh, tiene que tener, ¿no? Si puedes o si tienes autoconocimiento, es muy probable que seas un muy buen líder en equipos de ingeniería. La resiliencia. La resiliencia me parece que es esta capacidad de
anteponerse a la adversidad a pesar de las circunstancias, ¿no? Otra forma en cómo la tratamos de explicar en DBF es como antifragilidad, es decir, qué hábitos conscientes o inconscientes diseñamos para que a pesar de las circunstancias adversas, siempre ganemos, ¿no? Y creo que si somos capaces de construir eh, este modelo de resiliencia, podemos simplemente navegar las vicisitudes y los problemas emocionales que incluso pudieran surgir entre nosotros o en nosotros y para con otras personas. Un ejemplo es aplicado a la tecnología, es justo cuando tú estás escribiendo un nuevo proyecto en una nueva tecnología que es mucho más común, mucho más común de lo que ustedes imaginan. Normalmente no tienes mucha experiencia ni conocimiento, entonces te toca sentarte a estudiar y a escribir código y la única forma en la que puedes ser mejor programador es literalmente programando, ¿no? Entonces, considerar que desde que tú estás sentado a escribiendo código, tu código va a ser malo, es como una muy buena herramienta para saber que porque mi código es malo, tengo que seguir trabajando duro para ser muy bueno, ¿no? Y tener este hábito de la resiliencia y constantemente haciendo, tomando ventaja de las cosas negativas. Y me parece que la última, y creo que en mi opinión es la más importante, es el trabajo en equipo, la colaboración de diferentes individuos. Y justo me gusta esta fotografía de unas hormiguitas porque las hormigas pareciera que son seres muy simples, pero la forma en cómo transmiten información es algo maravilloso y es algo mágico. Es a través de, no utilizan ningún tipo de lenguaje verbal porque no tienen diseñado el cerebro para eso, pero utilizan neurotransmisores, ¿no? Y a través de neurotransmisores pueden hacer notar cuando hay un peligro, cuando hay un alimento, cuando hay ciertas cosas que pueden poner en bienestar o en estado de riesgo a la colmena completa, ¿no? Entonces, es muy interesante porque los humanos pareciera que estamos diseñados para trabajar en equipo. Es decir, juntos somos capaces de armar grandes cosas, pero separados no la libramos, no somos capaces de sobrevivir. Y justo para seguir con la presentación, estos dos muchachones son mis dos socios y justo cuando les platico que para mí el trabajo en equipo es la parte más importante es porque gracias a este par de muchachones, de este par de grandulones, he sido capaz de aprender de mis errores y de los errores de los demás al construir un espacio libre del miedo y libre de emociones negativas y poder tener a personas que son de tu equipo, que estén siendo de alguna manera tus vigías para ser mejor, es el verdadero trabajo en equipo que genera valor, ¿no? Y bueno, justo estos dos socios, estas dos personas que aparecen aquí, me parece que no hubiera podido jamás en la vida trabajar con ellos y construir esta cosa mágica y chida que estamos haciendo en DBF, de no haber sido por este espacio. Y justo, como les mencionaba, en DBF somos más de 4.000 graduados, estamos en 30 ciudades de América Latina. Una de las cosas más bonitas que recientemente que tuvimos la fortuna de anunciar es que somos parte de un grant de cerca de $1 millón del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco global enfocado en proyectos de sustentabilidad, invirtió una gran cantidad de dinero en becas para personas como ustedes y la intención justo es poder llegar a ustedes de una manera más eficiente con apoyo de una institución internacional y que tiene una serie de buenas prácticas para el manejo de recursos a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, un poco regresando al principio de toda esta conversación, la pregunta que yo me hago es, hoy en 2020, justo en este proceso de pandemia global y muchos cientos de miles de casos del COVID-19, la pregunta, o sea, pareciera que las cosas van mal, todo el mundo está hablando cosas negativas, todo el mundo está sufriendo, no la estamos pasando bien, existe una constante de estar siendo bombardeados por mucha información
que pueda ser buena o mala. Y justo la pregunta que yo me hago para ustedes es, en esta época de situaciones difíciles, ¿cómo es que van a tomar la ola? Y bueno, eso me parece que es todo. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme.